Sí, se puede visualizar el PowerPoint. Muchas gracias. Ok. Bueno, el tema que me toca ahora presentarles precisamente es aditivos alimentarios, funcionalidad y legislación ecuatoriana. Vamos a tratar de hacer un resumen de este tema que es bastante amplio. Creo que solo con el tema de funcionalidad tendríamos para hacer muchísimo en cuanto a la explicación de lo que esto se refiere, por ejemplo, de cada uno de los aditivos alimentarios. Pero bueno, trataremos de hacer una revisión sistemática de todos estos temas, ¿no? Como objetivo tenemos conocer los diferentes grupos de aditivos alimentarios, el uso tecnológico, pero sobre todo su correcta utilización de listas positivas conforme a la legislación ecuatoriana. Como subtemas tendremos primeramente una definición de lo que son los aditivos alimentarios, de para qué están en el área del procesamiento de los alimentos. Su funcionalidad creo que la vamos a ver muy rápida también, y lo veremos ya en la parte de legislación, pues ahí se puede tratar de relacionar estos temas por tiempo. Y los límites legales conforme a lo que es las listas positivas del Códex Alimentarios de la Unión Europea y de la FDA, que son las que principalmente rigen en el territorio nacional. Revisaremos igual muy rápido lo que es el etiquetado de los alimentos, sobre todo en el tema específico de aditivos. Tratemos de conversar un poco sobre lo que es el uso inadecuado y los desafíos que tenemos como profesionales de la alimentación, ¿no? Entonces partemos con la introducción. Primero, para definir qué son los aditivos alimentarios. He tomado en cuenta la definición que está en la resolución ARSA 016. Esta resolución es nueva, es del año 2022 y recién se puso en vigencia este año, y hubo algunos cambios. Por eso voy a tratar de enfatizar esto, porque creo que es importante actualizarse en los conocimientos, y vamos a ver que hay un cambio sobre todo importante en lo que es la dosificación. Pero primero partamos con la definición. La definición nos dice que son sustancias que no se consumen normalmente como alimentos, ni tampoco se usan como un ingrediente básico, es decir, van a ser complemento dentro de la formulación. Tengan o no tengan valor nutritivo, y cuya adición intencionada al alimento con fines tecnológicos en sus fases de fabricación, transporte, almacenamiento, en todas sus fases de producción, resulte en un componente del alimento o un elemento que afecte a sus características. Es decir, lo importante es que vamos a tener, como hemos subrayado ahí, una adición intencionada y un tecnológico. Eso es lo que nos va a definir como un aditivo alimentario. Y es importante que nosotros tengamos presente cuándo es un aditivo y cuándo no lo es. En eso creo que vamos a hacer el énfasis en la introducción. Esta definición no incluye contaminantes o sustancias añadidas al alimento para mantener o mejorar las cualidades nutricionales. Ahora, ¿qué es un ingrediente? Bueno, un ingrediente comprende cualquier sustancia en donde se incluyen los aditivos alimentarios. Es decir, dentro de la fórmula de ingredientes vamos a tener ingredientes como materias primas, las que conocemos normalmente, y también los aditivos, que se empleen en la fabricación o preparación de un alimento y esté presente en el producto final, aunque posiblemente de forma modificada en el alimento. Bueno, por ahora, digamos que la definición está muy técnica, pero sí es importante que lo reconozcamos bien, porque muchas veces nos suelen decir, por ejemplo, la sal es un aditivo alimentario, y en su inicio pudo parecerse o pudo sentirse que era un aditivo porque tenía una función tecnológica también, por ejemplo, de conservante. Sin embargo, ya una vez que ha avanzado la legislación y la ingeniería en alimentos, se ha ya definido como una ingeniería, un procesamiento, algo que debe ser legislado. Por ejemplo, la sal no va a ser un aditivo alimentario dentro de la legislación incluso mundial. Ya vamos a ir revisando poco a poco. Por ejemplo, ¿qué no se considera un aditivo alimentario? Bueno, no se considera un aditivo alimentario, por ejemplo, los glúcidos. Entre esos tenemos la glucosa, la manosa, la galactosa. Muchos, por ejemplo, piensan que a veces la glucosa, al tener también un fin tecnológico, podría ser un aditivo.
no lo tomamos en cuenta así. Y esto no lo estamos haciendo, digamos, con base a lo que nosotros creamos o consideramos técnicamente, sino que existe ya una reglamentación y en esto es muy clara. Por ejemplo, el Reglamento Europeo 1333-2008, de donde hemos sacado esta información para poderlos transmitir. Tenemos, por ejemplo, materiales de recubrimiento, que no necesariamente son aditivos alimentarios, pectina diluida. Aquí hay que hacer un énfasis en que es un tipo de extracción de la pectina, donde se hace de una forma específica con un ácido y una base posterior, pero no la pectina en sí, porque la pectina en sí sí va a tener como una reglamentación de aditivo alimentario. Tenemos, por ejemplo, las vitaminas, minerales, aromatizantes, y aquí también hay que hacer una consideración especial porque las vitaminas, por ejemplo, la biotina o el ácido ascórbico, sí tienen una consideración de aditivo alimentario siempre que la función dentro de la fórmula sea esa. Si tenemos, en cambio, la función de nutricional, la función en donde estamos fortificando, por ejemplo, un alimento, ahí no va a ser un aditivo alimentario. Esto, como les digo, hay que ir viéndolo precisamente con el fin que nosotros tengamos de la adición de la sustancia y cómo lo declaremos ante las autoridades. No se considera un aditivo alimentario, por ejemplo, los coadyuvantes tecnológicos. La definición de los coadyuvantes también podría ser muy parecida a la de los aditivos alimentarios. Sin embargo, lo importante es que, por ejemplo, los coadyuvantes cumplen una función pasajera, no son permanentes y existen en productos terminados, pero a veces muy, muy finamente como en trazas. Ahí, por ejemplo, podemos tener enzimas clarificantes, gases, etc. Esos no serían considerados aditivos alimentarios. Por ejemplo, el CO2 en una función de conservante sí lo puede ser. Bueno, los aditivos alimentarios, buenos o malos, eso creo que es una discrepancia que tenemos siempre como profesionales de alimentos, ¿no? Si nosotros vemos por un tema de fin, o digamos un concepto solo de salud pública, obviamente vamos a tener que tener mucho cuidado y como la gente, como la población lo visualiza, no necesariamente son vistos de una buena manera. Sin embargo, si ven de lado productivo, del lado en el que en los que a veces no se podía, tenemos alimentos todos y hoy los podemos tener a un bajo costo. Aquí, precisamente en esta presentación, no se va a poder definir del todo si son buenos o malos, pero sí vamos a tener, creo que, muchos argumentos para nosotros poder definir, dependiendo de qué aspecto, sustentar la utilización y la correcta utilización de estas sustancias. Bueno, la funcionalidad. Digamos que nosotros tenemos el uso de aditivos alimentarios dependiendo de su categoría y está dado, por ejemplo, para suplir necesidades nutritivas especiales como los edulcorantes no calóricos que ahora tienen están en el foco, digamos, en el ojo de la tormenta porque la OMS recientemente sacó una publicación sobre no aconsejar su consumo. Pero, por ejemplo, para un tema de necesidades especiales, para, por ejemplo, personas que tienen una patología como, por ejemplo, diabetes, pues es una opción, ¿no? Y creo que eso no estaría mucho en discusión. Más que nada, el criterio que se dio por parte de la OMS es de su consumo cuando, digamos, no tenemos esta patología. Ok, entonces, por ejemplo, ese es uno de los criterios que nosotros tenemos para utilizarlos o la funcionalidad que nosotros tenemos dentro de los alimentos. Otro, por ejemplo, en los conservantes es aumentar el tiempo de conservación o la estabilidad de las características organolépticas del producto. Nos va a ayudar, por ejemplo, para mantener los ciertos aditivos. Para conservar la calidad nutritiva también, por ejemplo, para que ciertos alimentos puedan mantener sus vitaminas sus nutrientes, digamos, en una mayor cantidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, como dicen los antioxidantes, y ayudar
ayudar, por ejemplo, a toda la cadena productiva sin que esto caiga en disimular los defectos de producción. Y ese es otro criterio importante. Los aditivos alimentarios pueden ayudarnos en muchos temas, pero no hay que utilizarlos como o para ocultar defectos de producción. Un aditivo alimentario, por ejemplo, para ser puesto en el mercado, para que la población mundial o la industria lo pueda utilizar, no es que yo lo puedo definir, por ejemplo, mañana considero que una sustancia puede ser un aditivo alimentario. Actualmente nosotros tenemos fases para que puedan ser aceptados como aditivos y ver su límite de uso. Pero ¿cuándo lo podríamos hacer? Por ejemplo, eso se lo puede hacer tanto un Estado o una corporación, una representación, lo podría hacer ante las autoridades, no tanto nacionales, sino más extranjeras. Por ejemplo, puede serlo ante FDA, puede serlo ante EFSA, e incluso en un comité del ampliado del Códex. Pero cuando se justifique la necesidad tecnológica y el objetivo que se busca no puede alcanzarse por otros medios. Eso debe estar muy justificado en el proceso que nosotros vayamos a ponerlo, y esto puede tardar años. No es tan fácil, por ejemplo, poner un aditivo alimentario dentro de las listas positivas. No representa un riesgo para el consumidor en las dosis propuestas y no induzca a error de elección en el consumidor. Si queremos ampliar un poco de los criterios que se tienen para la aprobación de un aditivo alimentario, lo he puesto aquí, es el reglamento, por ejemplo, europeo 331, en donde se establecen los procedimientos de autorización común para los aditivos, enzimas y aromas alimentarios. La aprobación, por ejemplo, dentro de muchos de los temas que se piden, debe especificar los alimentos a los que pueden añadirse y las condiciones para dicha adición. Debe limitarse la dosis mínima necesaria para alcanzar el efecto deseado. Y luego de tener en cuenta que es un aditivo alimentario, muchos se harán la pregunta, y sobre todo los estudiantes de ingeniería de alimentos que recién están, digamos, aprendiendo sobre estos temas, seguro nos dirán, bueno, un aditivo alimentario, ¿cómo puedo ver cuánto se debe utilizar, la dosis, digamos, adecuada, etcétera? Y incluso muchos profesionales han hecho esta consulta, esta pregunta, ¿no? Y muchos me podrán decir, sí, bueno, en la ficha técnica del aditivo, ahí puedo ver qué condiciones tengo que utilizarlas. Y bueno, puede ser una opción. Sin embargo, nosotros como profesionales del área no podemos solo confiarnos en lo que es la ficha técnica. La ficha técnica podría ser una referencia, pero nosotros debemos confirmar si en verdad la ficha técnica refleja lo que se pide en la legislación actual, ¿no? Además de que a veces pueden haber errores de impresión, errores de cálculos, y nosotros debemos tener en cuenta siempre cuáles son las fuentes oficiales de consulta de estas dosis para poder confirmar. Es nuestra responsabilidad como profesionales de los alimentos, y cuando somos contratados, por ejemplo, para una empresa, quienes tienen esta responsabilidad técnica son los profesionales de alimentos. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque los aditivos alimentarios podrían llegar a ser nocivos si no son utilizados en las dosis adecuadas. En este caso, tenemos, por ejemplo, las listas positivas suelen tener una conformación muy particular, y sobre todo voy a hablar ahora de lo que es Códex y Unión Europea. Están agrupados los aditivos según su acción, es decir, vamos a tener aditivos que están dentro del grupo de los conservantes, de los colorantes, de los antioxidantes, o a veces tienen dobles funciones. Entonces, ahí podemos un poco ver cómo los aditivos están categorizados. También van a tener un nombre genérico, por ejemplo, no sé, lo que habíamos dicho, ácido ascórbico o dióxido de titanio, que vamos a hablar precisamente de ese aditivo. Y tenemos un código que en Codex es el número 5 y que coincide con el número europeo, que es el número E. Ya lo vamos a ver también. En FDA no vamos a tener esta forma digamos, este código
identificación, vamos a tener solo su nombre. Incluso se utiliza mucho el nombre comercial en FDA. Y ahí, por ejemplo, para categorizarlo también se utiliza el número CAS. Por eso es que la FDA, digamos, tiene un poco más de diferencia con las otras dos bases que habíamos conversado. Tenemos los aditivos o casos en los que se puede añadir cada aditivo, es decir, grupos de alimentos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, productos lácteos, productos cárnicos, aceites, cereales, etcétera, y con sus subcategorías, en donde vamos a poder ver dónde pueden ser utilizados y qué valores pueden ser su dosis máxima. Son listas abiertas que se van a revisar periódicamente, no son fijas, pero también para su revisión toman años y toman investigaciones o metaanálisis que se van haciendo científicamente por los cuerpos científicos por ejemplo, el JECFA en el Códex, o la EFSA, que también tiene su comisión científica para aditivos alimentarios, ¿no? Solo pueden usarse aditivos incluidos en las listas positivas vigentes, referentes a los alimentos en general o a los distintos tipos de alimentos en particular. Es importante tener esto en cuenta porque no es que yo pueda utilizar cualquier aditivo en cualquier alimento. No es que porque a mí me resultó que este conservante está bien en esta leche, por ejemplo, yo la voy a utilizar en una bebida de jugo, en un zumo. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta porque a veces suele haber esta confusión incluso en profesionales de alimentos. Bueno, la resolución 016 que les había dicho que se modificó, para mí, lamentablemente, se ha modificado en una forma negativa. ¿Y por qué decimos esto? Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, el artículo 15, que habla específicamente sobre la dosificación de aditivos alimentarios en el Ecuador. Y dice, para el uso de aditivos alimentarios en las formulaciones de los alimentos procesados, tanto nacionales como extranjeros, es decir, los alimentos que produzcan aquí o se importen, se deben regir a lo establecido en la INEM Códex 192, que es una adopción de la norma del Códex que hizo el INEM, en la norma del Códex 192, es decir, lo mismo, ¿no? Norma general para aditivos alimentarios o reglamentaciones de la Unión Europea del Código de Regulación de Administración de Drogas de Alimentos de los Estados Unidos, de FDA. Es decir, habla de una opcionalidad de cualquiera de estas tres bases, tanto de Códex como de la Unión Europea o de la FDA de Estados Unidos. Es decir, cualquiera de esas tres podríamos utilizarlas. Y ya les voy a decir por qué me parece que es, y esto es un criterio técnico personal, por qué es equivocado esta actualización que se hizo. O también habla sobre legislaciones supranacionales emitidas por organizaciones debidamente reconocidas. Y cuando uno va a ver, por ejemplo, la legislación nacional, para mí es muy amplio lo que se da como una definición a organizaciones debidamente reconocidas o legislaciones supranacionales, ¿no? Eso para mí lo deja muy abierto. Antes de esta actualización se tenía como referencia que primero teníamos el Códex como fuente oficial de consulta, luego teníamos los datos de las listas abiertas de la Unión Europea, que es un continente, y luego un país como Estados Unidos, que teníamos también mucha referencia internacional. Entonces, estaba primero como referencia el Códex, luego Unión Europea y luego Estados Unidos. Ahora se ha equiparado. Eso para mí es equivocado porque hay mucha contradicción. Si ustedes ven la lista, bueno, no mucha, pero sí existe contradicción entre la lista de la Unión Europea y, por ejemplo, la FDA. La FDA llega a ser muy permisiva, da mucha libertad a que el fabricante